tardes. Bueno, vamos a continuar con la sesión de esta tarde de responsabilidad social e implementación de los ODS. Como, bueno, ya no me he presentado antes, pero ya he intervenido. Yo soy Teresa Savall y voy a continuar con esta segunda parte de la temática de hoy. Como os he comentado, centrándome o poniendo el foco en el ámbito de la economía social. ¿Vale? Elena ha hablado de lo que son los ODS, algunas problemáticas y algunas maneras de intentar medirlo, ¿vale? Y yo me voy a centrar en ver bueno, cómo encajaría todo esto, ¿no? Dentro del ámbito de la economía social. Bueno, no sé no sé si María José me había presentado al principio, pero bueno, por si no me conocéis, una breve, porque sepáis quién soy. Bueno, soy profesora de la Universidad de Valencia, el Departamento de Economía Aplicada, y investigadora en el UDESCOP. Y bueno, ahora estoy a cargo, llevo la codirección del máster en Economía Social. ¿Vale? Por si necesitáis alguna cosa. Creo que os he puesto mi correo electrónico, creo que en la última diapositiva. Si no, luego os lo pongo en el chat por si necesitáis tenéis alguna duda, pregunta o queréis hacerme alguna observación. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a empezar porque si no el tiempo se nos va a echar encima y a las 7 tenemos que hacer el cierre. ¿De acuerdo? Entonces, yo por mí, si queréis intervenir mientras que yo estoy hablando, no tengo ningún problema. Quiero decir, si Daniela está mirando más el chat y ves alguna pregunta, o porque a mí no me aparece ahora aquí, o incluso levantáis la mano o os ponéis el micro, no tengo ningún problema, ¿vale? Así hacemos, si queréis, la sesión un poco más dinámica. Aquí estaré pendiente. ¿Vale? Perfecto, pues bueno, yo la sesión la había organizado, mi intervención la había organizado en base a estas 4 preguntas, ¿vale? Como ya siempre Elena y yo hablamos antes de este curso, ¿no? Nos coordinamos, entonces como ella ya os ha explicado qué son los ODS, en qué consisten, etcétera, etcétera, lo que vamos a centrar aquí es, en primer lugar, ver ¿juegan las empresas de la economía social un papel importante en el desarrollo de estos ODS? Vamos a ver si tiene un papel importante, no tiene un papel importante, quién considera que sí, que no. Luego, vamos a vincular los ODS con la economía social, a ver qué es lo que se está diciendo o con qué ODS se está vinculando a la economía social. Y luego, bueno, yo tengo mi perfil es más académico, ¿no? Por tanto, en la tercera pregunta lo que voy a hacer es un breve repaso a los argumentos que puedan fundamentar esta relación, ¿vale? Fundamentos, yo creo que al final irnos a una buena teoría siempre nos da un apoyo, ¿no? En poder demostrar alguna de las cosas que queremos que sean prácticas al final. Y luego, después de ese breve repaso teórico a los argumentos que fundamentan esta relación, veremos o reflexionaremos acerca de, y bueno, existen indicadores, ¿no? Ya ha empezado a reflexionarlo Elena, pero bueno, existen indicadores para el seguimiento de ese cumplimiento, ¿no? Porque digo, bueno, yo me comprometo, pero ¿y cómo lo mido, no? Que preguntaban antes, creo que Julio, ¿cómo se mide? ¿Cómo vamos a saber si se está cumpliendo o no? Vamos a intentar hacer una pequeña reflexión, voy a intentar hacernos una pequeña reflexión y sobre todo centrada en las cooperativas, que es a lo que tenía que dedicar yo mi parte de la sesión. ¿Vale? Entonces, las 2 primeras preguntas que nos hemos planteado, ¿no? ¿Juegan las empresas de la economía social un papel importante? ¿Y con qué ODS se vincula a la economía social? Pues empezaremos diciendo bueno, esto es como
un poco la intro por no empezar a bocajarro, aunque ya lo habéis visto con Elena. Bueno, los ODS aparecen en 2015, son 17, los tenéis aquí. Se adoptan, los Estados miembros de las Naciones Unidas la adoptan como Agenda 2030, ¿no? Con ese objetivo 2030 para poder establecer, ¿no? O poder llegar a conseguir un desarrollo sostenible. No voy a entrar en los objetivos porque Elena ya los ha repasado, pero este sería el de qué partimos, ¿no? De que tenemos este compromiso por parte de un conjunto de Estados miembros, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo encaja aquí entonces la economía social. Lo primero que vemos es que previa a esta aprobación, ¿vale? Fijaros que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprueban en septiembre de 2015, ¿vale? Pues previo a esto, evidentemente, hubo un debate y en ese debate hubo por parte de la ONU, una parte, la agencia, la Interagency, bueno, es como una sección, ¿no? Digamos, de la ONU que se dedica a la economía social y solidaria, pues bueno, emitió un informe, ¿vale? En el que lo que pretendía era posicionarse acerca de que no se le estaba dando un papel lo suficientemente importante a la economía social y solidaria para el desarrollo de esos objetivos. ¿Vale? Entonces, lo que surgió esa preocupación, ¿vale? En ese momento en el que se estaban elaborando y bueno, ya se posicionaron diciendo, pues es que no estáis teniendo en cuenta la economía social y solidaria en el desarrollo o en el planteamiento de esos objetivos. ¿Vale? Entonces, ya partiendo de que la propia ONU, las propias Naciones Unidas, estaba posicionándose positivamente a que la economía social sí que podía participar o tenía un papel muy importante dentro de ese desarrollo sostenible, del cumplimiento de esos objetivos que se estaban estableciendo. Para poner un poco en contexto, porque supongo que ya lo habréis visto en otras sesiones del curso, para que os hagáis una idea de a qué hace referencia la ONU cuando hablo, porque yo os estaba hablando de economía social, aquí el concepto que utilizan es el de economía social y solidaria, pues bueno, hacían una breve descripción de qué entendían por este tipo de economía social y solidaria. Bueno, pues hacían referencia a una amplia gama, ¿no? Un amplio abanico de organizaciones y empresas que tienen objetivos sociales, medioambientales y que seguían por principios de la cooperación, solidaridad, ética y autogestión democrática. ¿De acuerdo? Eso es un poco el concepto que ellos manejan para establecer qué es esto de la economía social y solidaria, para que veamos a qué hacían referencia cuando se posicionaban. Aquí os he puesto las instituciones o entidades, ¿vale? que tienen en cuenta dentro de la economía social y solidaria, que son entidades de la economía social, ¿vale? Algunas que incluye también algunas organizaciones de carácter informal, y muchas veces en la corriente de la economía social no se suelen introducir porque siempre hablamos de una economía formalmente establecida, pero bueno, aquí también incorporaría esas asociaciones de trabajadores informales o organizaciones comunitarias o grupos de autoayuda, ¿de acuerdo? Un poco por repasar qué es lo que se decía. Vale, y entonces, ¿en qué ponían el foco? ¿Qué decían en este informe? ¿Cómo se posicionaban? Lo que decían es que tenían que contar con la economía social y solidaria para poder establecer esos objetivos, porque ya de por sí, ¿no? La economía social contribuye de una manera natural, ¿no? por su propia manera de ser, de actuar, a estos objetivos que se estaban delimitando. Bueno, pues hablaba de
que ayuda a que se dé una transición de la economía informal al trabajo digno, por ese tipo de entidades informales que terminan convirtiéndose luego en entidades formales. Contribuye a la ecologización de la economía y de la sociedad, tienen también una visión más ecológica, ¿no? Más ecológica del hacer economía que otro tipo de entidades. Luego aquí también hablaban o ponían el foco en ese desarrollo económico local, ¿no? Ese objetivo local o de carácter local, ¿no? No de deslocalizar la producción. Luego que contribuían a ciudades y asentamientos humanos más sostenibles, que se pudiesen autoabastecer ellos mismos. Evidentemente también contribuía al bienestar y empoderamiento de las mujeres, a la seguridad alimentaria, que iría ligado al empoderamiento de esos pequeños agricultores. Y hablaba también de contribuir a una cobertura sanitaria universal y a unas finanzas transformadoras, ¿vale? Entonces, esto previo a que se aprobaran los propios objetivos, ya la ONU estaba diciendo, mira, pero es que la economía social puede contribuir con todo eso, a todos estos aspectos. Entonces, hay que tenerlos en cuenta para introducirlos dentro de los objetivos de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, por parte de ella, la propia institución que aprueba los propios objetivos, ya estaban mostrando ese reconocimiento a la economía social. Luego, realmente, porque aquí esto era una reflexión previa, ¿no? Era en el momento en el que se estaban realizando, la ONU se decantaba o decía, bueno, pues la economía social ya está aportando todo esto. Entonces, por otra pata, otro aspecto que os he puesto también, o que he querido remarcar, es un estudio de la profesora Adoración Mozas. Os he puesto aquí la fuente por si queréis acceder, tenéis que hacer algún trabajo, queréis documentaros acerca del tema. Pues bueno, la doctora Mozas, la profesora Mozas, hace un informe en el que evalúa la contribución en este caso, de las cooperativas agrarias al cumplimiento, desarrollo a los ODS y sobre todo en el sector oleico. Entonces, ¿qué objetivos nos está diciendo que estamos consiguiendo con la actividad de este tipo de cooperativas? Pues bueno, contribuiría al fin de la pobreza, al hambre cero, a la salud del bienestar, al de educación, al de igualdad de género, al de agua limpia, saneamiento, al de trabajo decente, reducción de desigualdades y el de alianzas, ¿vale? Estos son los objetivos con los que vincula la actividad de estas cooperativas, ¿vale? Es otro de los estudios que tenéis que analizaría este aspecto. Vale, y todo esto, ¿cómo se puede fundamentar, ¿no? Teóricamente, ¿qué argumentos tenemos a nivel teórico, qué teorías existen para poder fundamentar que la economía social podría contribuir a lo que se está diciendo, al fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar? ¿Vale? Pues aquí lo que os he puesto es como yo supongo que luego cuando María José termine todo el curso os enviaremos las presentaciones. Os he puesto las citas por si os interesan, porque muchas veces luego buscas la fuente y bueno, pues no lo encuentras. Os lo he puesto ya para que lo tengáis disponible, y voy a repasar distintas teorías que desde distintos enfoques tratan de definir, ¿no?, qué funciones tendría la economía social dentro de ese sistema genérico, de ese sistema socioeconómico, ¿vale? Y esto es lo que nos justifica la contribución de las entidades de la economía social a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Existen distintas teorías que ahora iré presentándoos, y defienden o argumentan que
la economía social tiene unas funciones macroeconómicas que contribuyen a eso. ¿De acuerdo? Bueno, la primera de ellas, desde el punto de vista del sector non-profit, ¿vale? Que es una de las corrientes que existen, tenemos dos teorías principales, ¿vale? Dos de las más importantes, como veis, son teorías de hace muchos años, de los 80, del 75, y son dos teorías que lo que nos vienen a argumentar, ¿vale? Es que las entidades no lucrativas o las non-profit, que es en inglés, ¿no? Tienen una mayor capacidad que los otros dos sectores, el sector público y el sector tradicional capitalista, ¿vale? Para satisfacer algunas de las demandas de bienes tanto públicos como privados, ¿vale? Tiene, por su propia manera de ser, digamos, es capaz de ofrecer o de cubrir unas demandas que los otros dos sectores no los cubren, ¿vale? Entonces, en la primera de las teorías, la teoría que se llama de la información asimétrica o de los fallos de mercado, hay fallos del contrato, perdón, esta teoría de Hansman lo que nos dice es que hay un momento en el que existe en una serie de mercados, ¿vale? De demandas, existen fallos en el contrato, y ese fallo en el contrato lo que significa es que existe una información asimétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene la misma información el que ofrece, ¿no? Los dos, siempre en economía, bueno, yo vengo desde la visión de los economistas, ¿vale? En un mercado siempre tenemos la parte del oferente, la parte del demandante. Entonces, aquí que tenemos que las dos partes del mercado no tendrían la misma información. Existe una información asimétrica, ¿vale? Existe un fallo en el contrato. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Lo que dice esa teoría es que, oye, si una empresa privada capitalista existe ese fallo en el mercado en el que está actuando, lo que va a pasar es que va a intentar aprovecharlo, va a intentar aprovechar esa ventaja de información asimétrica. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Que como yo lo que quiero es maximizar mi beneficio, lo que haré es aprovecharme de esa información asimétrica y te voy a reducir calidad, por ejemplo, en el servicio. Sin embargo, como las entidades no lucrativas se rigen por el principio de no distribución de beneficios, no tendrán ese incentivo a aprovecharse de esa ventaja. Así contado es un poco denso porque es una teoría muy, muy densa, pero os pongo un ejemplo, ¿vale? Para que veáis. ¿Qué mercado podría tener este tipo de características? Imaginaros el mercado de los cuidados a mayores, ¿vale? Imaginaros que existe una empresa que lleva una residencia de mayores o una residencia, no sé, de enfermos de Alzheimer, ¿vale? Si el oferente es una... Bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa en este mercado? Normalmente el que contrata, el que demanda el servicio, no es la persona sobre la que recaen los servicios del cuidado, ¿no? Normalmente el que contrata el servicio será algún familiar de esa persona mayor, algún familiar de esa persona enferma de Alzheimer, algún familiar, ¿vale? O sea, lo que pasa es que el que recibe el servicio no es el que contrata el servicio, no es el demandante del servicio. Entonces, ahí existe un fallo de información asimétrica. ¿Por qué? Porque el que está pagando el servicio no está viendo qué calidad de servicios directamente se le están ofreciendo, a no ser que te lo cuente pues, tu familiar o que tengas información por otro lado. Entonces, ¿qué va a hacer una empresa que lo que quiere es maximizar beneficios? Pues va a intentar recortar en calidad, ¿vale? Recortar en calidad porque el otro no se va a enterar, el que me está demandando el servicio no se va a enterar, voy a reducir costes y de esa manera
consigo incrementar mi margen de beneficios. ¿Vale? Entonces, en ese caso, veis que sería esto, cuando esta teoría dice, oye, es que aquí hay un tipo de entidades que son las non-profit, que como no quieren, o sea, su objetivo principal no es el de maximizar beneficios, sino el de conseguir un objetivo, en este caso, por ejemplo, de las residencias de personas mayores, normalmente las entidades non-profit que llevan a cabo que son propietarias de este tipo de residencias son pues, incluso la propia asociación de familiares de personas con Alzheimer, ¿vale? Entonces, lo que ellos no quieren maximizar beneficios, lo que quieren es el máximo, la máxima calidad. Por tanto, no van a querer aprovecharse de ese fallo. Entonces, aquí resumiendo un poco, cuando existen mercados en el que existe un fallo de información asimétrica, en el que el demandante y el oferente no tienen la misma información, será más eficiente, va a desempeñar un mejor papel una entidad non-profit que una entidad privada de capitalista. ¿De acuerdo? Porque va a intentar recortar en algunos, en calidad, por ejemplo, en gastos, para poder incrementar ese beneficio y aprovechando esa información asimétrica, ¿vale? Ese fallo de información. Bueno, no sé si tenéis alguna duda, me queréis preguntar o después, si no, si no ha quedado claro, lo vuelvo a repetir. Luego, otro aspecto, claro, porque yo os he dicho, aquí se basan en cuando falla el otro, ¿vale? Cuando falla alguno de los sectores, tenemos al sector non-profit. En este caso es cuando falla el sector público, está el sector non-profit. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo falla el sector? ¿Cuándo existen fallos del sector público? Por ejemplo, cuando aparecen insatisfacciones con una oferta pública determinada. ¿Qué pasa con la oferta pública? Imaginaros que vivimos en un pueblo, ¿vale? Y en ese pueblo pues gobierna el partido X, que tiene pues la orientación, no sé, por ejemplo, en temas de cultura, ¿vale? Imaginaros que el ayuntamiento decide que este año pues todas las actividades culturales irán a... ya te diré yo, irán enfocadas o estarán dentro del marco del arte flamenco, no sé, por decir algo. Y resulta que a mí, pues el arte flamenco no es el tipo de cultura o de producto cultural que más me gusta. Entonces, ¿qué pasará ahí? Que habrá una insatisfacción con esa oferta pública. Entonces, muchas veces está ahí las entidades no lucrativas que serán entidades, será la parte, ¿no? El sector que ofrecerá alternativas y lo que os he puesto ahí en términos de tipología, pues ofreciendo, yo qué sé, pues la Asociación de Amigos del Cine Francés, pues va a ofrecer también películas de cine francés. O en cuanto a cantidad, pues mira, es que solo el ayuntamiento solo organiza 2 conciertos, pues bueno, la asociación de amigos de no sé qué organiza el ciclo de conciertos X, ¿vale? Entonces, es como que cubre cuando existen fallos en esa oferta pública, que existe una oferta pública muy estandarizada, sobre todo por eso, ¿no? Porque quiero decir, el partido que gobierna va a ofrecer el tipo de productos que quiere su votante medio, ¿no? O sea, el que representa. Entonces, aquí vamos a tener esos fallos frente al resto de votantes que no estarían dentro de ese votante medio. ¿Vale? Entonces aquí este primer enfoque, como os decía, lo que me remarca es cuando falla sector público, cuando falla sector privado, pues resulta que el sector non-profit tiene unas características que hacen que sea capaz de solucionar esos fallos que se detectan.
La segunda de las teorías que aparece, que nos justificaría esas funciones de la economía social, es la teoría de la economía participativa. ¿Vale? Esta teoría, bueno, parte de la idea de que, o está sesgada en la idea, o está hablando de las empresas que son propiedad de los trabajadores, ¿no? Que los trabajadores participan en beneficios, en el proceso de decisión y en la definición de objetivos. Estamos hablando de entidades participadas por los trabajadores. Y entonces esta teoría lo que nos remarca es que por las propias características micro que tienen, o la propia, es que no quiero hablar en términos tan económicos, las propias características internas de organización o propias características de procesos que tienen este tipo de entidades, contribuye a alcanzar objetivos macroeconómicos y también microeconómicos muy importantes que estarían vinculados con ese objetivo de desarrollo sostenible. ¿Vale? A nivel macroeconómico, ¿a qué contribuyen? Pues bueno, contribuyen a tener un menor nivel de desempleo, porque son capaces de asignar mejor los recursos de producción, y también lo que se destaca es que suelen amortiguar ciclos económicos porque suelen mantener una estabilidad empresarial. Claro, a ver, pongámonos el ejemplo. Aquí os estoy diciendo que estamos hablando de empresas que son propiedad de los trabajadores, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si yo tengo mi empresa y estamos en ciclo decreciente, yo voy a aguantar, quiero decir, ya haré lo que sea, haré más horas, me bajaré el salario, pero yo quiero aguantar la producción empresarial, intento no cerrar. O sea, se llama la característica esta de resiliencia que tienen este tipo de entidades. Y luego el nivel de desempleo, lo mismo, quiero decir, si una empresa la hemos montado un conjunto de trabajadores para darnos trabajos a nosotros, pues no vamos a despedir a la mínima que tengamos un problema, vamos a aguantar los puestos de trabajo. Por eso se contribuye a mejorar los niveles de empleo y a suavizar los ciclos económicos. Luego, a nivel microeconómico, que sería a nivel más de interno a la empresa, en qué aporta, ¿no? ¿Qué aporta este tipo de entidades? Pues bueno, normalmente son entidades que generan un estímulo de esfuerzo, involucran y se da una mayor cooperación de los trabajadores y los miembros. Claro, aquí estaría el tema de si yo soy el propietario trabajador, me voy a involucrar, me voy a esforzar más, me voy a intentar cooperar, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de que no pasaría el problema este de desafección, de voy, hago mis horas y me voy, no, me involucro en que el proyecto funcione y entonces se genera ese estímulo de esfuerzo común y cooperativo. Y luego también esto iría en la línea de que se intercambiaría pues, más información, más ideas, existe una predisposición a sacrificarte mayor que si la empresa no es de tu propiedad, pues en salario, horas de trabajo, el compromiso que adquieres, y evidentemente esto en lo que se refleja es que tenemos unos niveles mayores de productividad, un mejor producto o incluso mayor calidad. ¿Vale? Entonces, a nivel macro lo que decimos es que son entidades que lo que hacen es mejorar niveles de desempleo intentan y suavizan los ciclos económicos, y luego a nivel micro generan pues eso, estímulo de esfuerzo, que todo esto se traduce en más cooperación, más innovación, más
incremento de esa productividad, producto, calidad, etcétera. No sé si queréis hablar, ¿eh? No os cortéis. Luego, a ver, es que yo aquí, un segundo. Vale. Luego, otro tipo de enfoque, otro tipo de teoría que hay es el enfoque de socioeconómico y de función reguladora del sistema, que tienen como nombres así muy, muy teóricos, ¿no? Como os estaba diciendo. Y lo que sostiene este tipo de enfoque es que la economía social es capaz de aportar nuevas respuestas innovando en productos, procesos, formas de organización, fomentando la participación, fomentando, o sea, que haya un control por parte de los trabajadores y los usuarios. Claro, todo esto en qué deriva, ¿no? En qué capacidades, ¿no? Qué bondades deriva. Pues dividen en tres, digamos, tres características claves. Por una parte, este tipo de entidades, las entidades de la economía social, tienen la capacidad, ¿no?, de ofrecer servicios, ¿vale?, que cubren nuevas demandas o demandas insatisfechas. Esto está un poco en la línea de lo que os he explicado de la teoría del fallo del sector público, ¿vale? Es decir, son entidades que, no sé, por ejemplo, algo que ahora ya es muy habitual, pero en su momento no, pues yo quiero consumir productos ecológicos o agroecológicos, ¿vale? Y no existe la posibilidad, o sea, yo me voy a los puntos de distribución, de venta de alimentos, y no encuentro esos productos. Bueno, pues este tipo de entidades da instrumentos para, bueno, pues unámonos los consumidores, vamos a hacernos una cooperativa de consumo, un grupo de consumo al que poder acceder todos juntos a ese tipo de productos agroecológicos que queremos, ¿no? Entonces, la economía social proporciona instrumentos, que al final son tipos de entidades, para poder cubrir esas nuevas demandas o demandas insatisfechas. ¿Vale? Se cubre, bueno, os he puesto ahí esa coproducción de servicios entre productores y usuarios, ¿vale? Todo el tema del cooperativismo, del cooperativismo, por ejemplo, de consumo, cooperativismo de... ¿Vale? De este tipo de que lo que estás haciendo es que tenemos unas demandas nuevas y no la encuentro, entonces me uno e intento satisfacerme o cubrirlas de esta manera. Luego, también son entidades que consiguen de alguna manera regular el mercado de trabajo. ¿En qué sentido? Aquí son tres super palabras: la fluidificación del mercado, la flexibilización y la recomposición. ¿Qué quiero decir con ello? La fluidificación de mercado hace referencia a que este tipo de entidades permite que accedan personas consideradas inempleables o de más difícil empleabilidad a el mercado de trabajo. Conoceréis las empresas de inserción, los centros especiales de empleo. Entonces, este tipo de entidades de la economía social permiten que personas que tienen un perfil, ¿no?, de más difícil empleabilidad o para acceder a una empresa del mercado laboral ordinaria, pues se permite que accedan al mercado de trabajo también. Luego tendríamos el tema de la flexibilización que hemos estado hablando, ¿vale? Como tenemos una gestión colectiva, ¿no?, por gestión colectiva de los horarios, de los espacios laborales. Si somos nosotros los trabajadores y somos nosotros los dueños, vamos a decidir qué condiciones de trabajo, vamos a flexibilizar esas condiciones de trabajo. Y luego también estaría el tema de la recomposición. Aquí se habla de
y es muy característico, ¿vale? Sobre todo de una parte de la economía social, ¿no? De ese estatuto del coempresario, ¿vale? Empresario-trabajador, ¿de acuerdo? Ese estatuto, esa doble función empresario-trabajador es una característica clave dentro de alguna parte importante de la economía social. ¿Vale? Esto es la segunda área o la segunda esfera. Y luego, en tercer lugar, tendríamos la regulación del mercado de capitales. ¿A qué hace referencia esto? Pues bueno, con estas entidades nos permite que haya un control colectivo del ahorro. No sé, aquí hablaría del tema de las, por ejemplo, cooperativas de crédito, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que lo que permite este tipo de entidades es que el capital no se vaya, no se invierta en otro sitio. Quiere decir, si yo monto una cooperativa de crédito en esta zona, lo que quiero es que ese capital revierta en inversiones de la zona. ¿Vale? Entonces permite ese control del ahorro que no vaya a otros sitios, otros territorios, y por otra parte que no vaya a operaciones especulativas meramente. Lo que queremos es tener el control de ese capital ahorrado y invertirlo en actividades que no sean especulativas, actividades que me parezcan que contribuyen a un mejor desarrollo económico. Y luego, por otra parte, también permite acceder a financiación pública o privada a actores que no podrían acceder sin este tipo de instrumentos. Y, por ejemplo, estoy pensando en el caso de, te lo diré yo, de COP57 o de FIARE, ¿no? Que tienen programas en el que no solamente se valora ese rendimiento económico, esa viabilidad económica de los proyectos, sino que también introducen criterios sociales a la valoración de los proyectos para decidir si se concede o no se concede la financiación. De esta manera permiten, ¿no?, que sí que puedan acceder entidades que en el sistema ordinario de la banca no obtendrían ninguna financiación, pues bueno, consiguen obtener financiación y pues sacar al final, gracias a que se reconoce esa utilidad social a los proyectos. ¿De acuerdo? Esta sería otra de las corrientes, otra de las teorías que trata de hacernos ver las funciones que tendría la economía social en ese sistema socioeconómico. Y por último tendríamos el enfoque, no sé cómo voy de tiempo, y media, vale. Por último, el enfoque de las externalidades de la economía social. En este caso es de Chávez y Monzón, dos compañeros del instituto. En este se basa en la teoría económica de las externalidades, ¿vale? Las externalidades, por si no sois economistas, bueno, un efecto externo o una externalidad, decimos en economía que ocurre cuando alguien con su actividad, en este caso con su actividad económica, está afectando a un tercero que no tiene nada que ver con esa actividad. ¿Vale? Por ejemplo, un efecto externo negativo sería, por ejemplo, la contaminación. ¿Vale? Yo con mi actividad estoy afectando a un tercero, a una parte tercera de la sociedad sin que tenga nada que ver, ¿no? Porque estoy contaminando un río que al final va a perjudicar pues, a las poblaciones que están a lo largo de ese río donde estoy desechando yo mis vertidos, ¿vale? O una externalidad, en este caso positiva. Por ejemplo, cuando yo soy una
una empresa, por ejemplo, una empresa de inserción, ¿vale? En una empresa de inserción genera efectos externos positivos, porque sí, evidentemente, si yo en una empresa de inserción estoy contratando a gente de difícil empleabilidad, ¿no? En riesgo de exclusión, estoy beneficiando a él, pero indirectamente estoy afectando de manera positiva a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque estoy quitando o estoy solucionando un problema de gente que se queda, o sea, de problema de paro, problema de que necesitan prestaciones económicas para subsistir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, también los efectos externos positivos también existirían. ¿Vale? ¿En qué se basa? ¿No? Entonces, aquí el tema es que las empresas de economía social se considera que generan unas externalidades positivas, ¿vale? Que es las que ahora que se pueden también llamar funciones, ¿vale? Y se dividen en estos tres ámbitos: ámbito económico, ámbito político y ámbito social. Aquí es que lo relacionan con la teoría la teoría esta económica de las externalidades para justificar que tengan un apoyo por parte del sector público. ¿Vale? Porque tú dices, oye, yo estoy generando un efecto externo negativo y positivo, entonces a cambio tienes que fomentarme, tienes que darme tu apoyo, ¿vale? Pero sería lo mismo que hablar de, bueno, pues qué funciones se le pueden asignar dentro de estos tres ámbitos a la economía social. Aquí os he puesto las funciones, voy a hacer un repaso pues más o menos rápido porque lo tendréis en la presentación, ¿vale? Y en la publicación de Rafa Chávez y José Luis Monzón, pero bueno, porque repasemos un poco y que veáis que todas estas funciones están perfectamente vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Que es lo que hemos empezado, porque todo esto os lo estoy contando, todas estas funciones son las que me justifican que yo pueda decir que la economía social está o puede contribuir al desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Por tanto, dentro de la esfera esta económica, como hemos dicho, ¿vale? Las entidades de economía social son capaces de ofrecer bienes y servicios que otros sectores no pueden ofrecer, ¿vale? O que ofrecen con peor calidad. Luego, también contribuyen a una distribución más equitativa y a esa lucha contra la pobreza, porque muchas veces se establecen objetivos sociales por encima del mero objetivo de maximización de beneficio, ¿no? Que tenemos en las típicas entidades o empresas del sector privado. Luego también corrige fallos de asignación de los recursos, que es lo que hemos estado viendo en la otra de las teorías. Regulan o suavizan esos ciclos económicos porque son entidades que buscan establecerse en un sitio y conseguir un objetivo y no tanto el maximizar, y por tanto suelen aguantar más, ¿vale? Suelen tener mayores niveles ya lo diré yo, de resistencia, ¿no? a los ciclos económicos. Luego luchan contra prácticas restrictivas también de la competencia y contra los monopolios, porque aquí de lo que se trata es de, ¿no? Lo que decíamos, pues si hay una oferta que es insuficiente, pues bueno, vamos a crearnos una cooperativa. Por ejemplo, la electricidad se me está ocurriendo. Existen una empresa, dos empresas, X, o sea, un oligopolio empresarial de ofrecer electricidad, ¿no? En el mercado de la electricidad. Bueno, pues vamos a montarnos una cooperativa en el que nos vamos a autoabastecer de electricidad. Y, por ejemplo, es el caso de Somenergia, que supongo que conoceréis. Bueno, es un ejemplo valenciano de una cooperativa de
de energía eléctrica. Luego, más cosas, contribuyen al desarrollo local, porque son entidades que ya os he dicho que lo que buscan es establecerse en un territorio y no irse a otros sitios porque los costes sean menores en producción, por ejemplo, sino lo que busco es solucionar un problema en una zona concreta. Más aspectos, generan externalidades positivas y internalizan externalidades negativas, ¿vale? Que es la teoría que os estaba diciendo. Están generando puestos de trabajo a empresas que están difícil de insertar, por ejemplo. Eso sería una típica externalidad positiva que estarían generando este tipo de entidades. Disculpa, Teresa. ¿Sí? Es que no te vemos. A ver. Ah, mira, se ve que será de la... A ver. Ahora Ahora, has vuelto. por el internet o algo se me habrá... Vale. Uy, espera, que he pasado ya ahora de... Vale, genial. Luego, más cosas. ¿Dónde me había quedado yo? Y la última ya, la corrección de fallos ligados al cambio tecnoproductivo. Pues lo que os decía, son empresas que son más innovadoras, reestructuran sectores productivos, generan un tejido empresarial donde no hay, con nuevas demandas, nuevas ofertas, etc. ¿Vale? Todo esto es lo que hemos estado revisando un poco también con las otras, pero está todo recogido dentro de estas funciones económicas. Luego, en cuanto a funciones políticas, tenemos, son entidades que se llama que mejoran la democracia y que promueven una ciudadanía activa, ¿vale? ¿Por qué? Porque son entidades que son democráticas, ¿vale? Y por tanto en su ADN ya llevan ese principio y son capaces de que pase a la ciudadanía, ¿no? a la sociedad en su conjunto. Y luego también pues, son entidades que muchas veces representan intereses, que generan espacios de debate, que, bueno, pues adquieren, ¿no? Pues, no sé, se me están ocurriendo asociaciones vecinales, asociaciones de lucha contra la pobreza, ¿vale? Entonces, son entidades que también contribuyen, ¿no? A esa ciudadanía, a activar a la ciudadanía y que tenga una mayor preocupación por temas sociales. Y luego también se habla de que mejora la eficacia de las políticas públicas en el sentido de que si se cuenta con ellas para la producción de alguna o para la elaboración de algunas políticas públicas, pues por una parte en la elaboración, como son entidades de base asociativa, normalmente van a recogernos mucha de la sensibilidad de, por ejemplo, no sé, pues vamos a hacer una ley de servicios sociales. Oye, pues llama a las entidades del tercer sector de acción social porque son entidades asociativas que te van a saber reconocer, explicar cuál es la problemática desde un punto de vista más cercano. ¿Vale? Entonces van a mejorar o van a aportarte nuevas ideas que van a conseguir mejorar la política que vayas a establecer. Y por último, tendríamos también las funciones sociales, ¿vale? Que estaría aquí abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos cuentan o qué es lo que nos recogen dentro de estas funciones sociales? Pues bueno, que generan un capital social y relacional, por lo que os decía, normalmente son entidades de base asociativa en las que se crea mucha relación entre las personas, ¿vale? Que eso es el capital social, al final el tener relación entre muchas personas, perdón. Genera también cohesión social frente a exclusión social o de consumo financiera, como hemos estado diciendo. Por ejemplo, en financiera, ¿no? Pues si no se llega a financiar
proyectos sociales, vamos a hacer una cooperativa de crédito en el que el objetivo sea financiar estos proyectos. Luego, evidentemente, genera compromiso, voluntariedad y cooperación social por las propias características que llevan, ¿no? por el mero hecho de poner a la persona frente al capital o incluso poner el objetivo social por delante de un objetivo económico. Esto ya genera ese compromiso, voluntariedad y cooperación social, y también evidentemente se trasladan valores sociales basados en reciprocidad, equidad social, responsabilidad colectiva, compromiso y solidaridad. Esta teoría lo recoge todo, ¿vale? O sea, recoge dentro de las tres esferas: económicas, política y social, y incluye incluso algunas de las teorías previas, pero bueno, yo os he hecho un repaso de los distintos enfoques que existen en la literatura, ¿vale? Lo que os decía, todas estas funciones son teóricas, pero están apoyadas con estudios empíricos, quiero decir, no están puestas ahí porque sí, sino detrás, evidentemente, de cada afirmación existen multitud de estudios empíricos que muestran que este tipo de entidades consigue estos objetivos. ¿De acuerdo? No sé si queda alguna duda o paso, esto es más teórico, pero bueno, yo creo que al final he intentado resumir, porque estos son, bueno, pues muchas lecturas y mucho material bibliográfico, pues resumido, ¿no? en estas cuatro en estas cuatro grandes enfoques o grandes teorías. Vale, pues si no me decís nada, yo continúo. Pasaríamos a la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, y entonces, ¿no? Lo que nos preocupaba. Sabemos que, se ha reconocido que la economía social estaría vinculada o sería capaz de conseguir determinados objetivos de desarrollo sostenible, porque tienen o cumplen unas ciertas funciones dentro de este sistema. Pero bueno, ¿y cómo vamos a intentar seguir si se están cumpliendo o no se están cumpliendo estos objetivos, ¿no? Que era un poco la preocupación que también planteaba Elena. Bueno, aquí, a diferencia de los objetivos de desarrollo estos del milenio, que eran los anteriores, los predecesores a los ODS, los ODS sí que piden a todas las empresas que intenten, o sea, que apliquen, ¿no? Dicen, aplican su creatividad e innovación para resolver los desafíos del desarrollo sostenible. O sea, piden directamente al tejido productivo, al tejido empresarial, que se moje, ¿no? en querer adoptar o en querer conseguir esos objetivos. ¿Qué pasa? Que los indicadores que se promueven desde la ONU, cuando se aprueban estos indicadores, digo yo, o estos objetivos, van dirigidos a gobiernos, no a empresas. Entonces, claro, aquí tenemos un problema para poder realmente comprobar si las empresas están o no cumpliendo estos objetivos. Como ya ha señalado antes Elena, sí que en el mundo empresarial pues, hay distintos tipos de informes. Aquí os he puesto algunas de los grandes informes que se hacen dentro del sector industrial para determinar ciertos indicadores que te midan ese cumplimiento de objetivos. Pero bueno, y en el caso de la economía social, ¿qué pasa? ¿Cómo se mide? ¿Hay algún tipo de indicadores, de sistema de indicador montado? Entonces, aquí lo que tenemos es que la propia plataforma, voy a centrarme en el caso de las cooperativas, la propia plataforma
de cooperativas, bueno, le han puesto plataforma cooperativas hacia el 2020, aquí os he puesto la web para que entréis y miréis todos los aspectos, ¿vale? Yo os he puesto algunos pantallazos, pero después tenéis toda la información en esta página. Bueno, aquí detrás la promotora es la ACI, ¿vale? La Alianza Cooperativa Internacional, y lo que quería la ACI era pues, lanzar esa campaña para que las cooperativas... Aquí yo creo que nos pasa al revés que lo que decía Elena, ¿no? Un poco el ODS washing que hacen las empresas privadas. Aquí muchas veces pasa al revés, y es que una entidad de economía social está cumpliendo con objetivos y no lo visibiliza. Y siempre nos pasa igual en el sector de la economía social. Lo haces porque está en tu ADN, porque es tu manera de ser, ¿vale? Pero no lo visibilizas. Entonces aquí lo que querían era dar a conocer estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y a ver, que me ha saltado aquí un mensaje, pero es de despedida, ¿no? Lo que quería es que conociesen las cooperativas estos objetivos y que se comprometieran a visibilizarlos, ¿vale? A poder contribuir a ellos y también visibilizarlos. Entonces, ¿qué es lo que lanza esta campaña? Bueno, esto es un pantallazo de lo que, si entráis en la web, si estáis con el ordenador y queréis ir cotilleando, pues bueno, tenemos todo este tipo de iniciativa, y lo que os he puesto aquí o lo que han identificado son como 4 áreas de acción, ¿vale? La protección del medio ambiente, mejoras al acceso de bienes y servicios por primera necesidad, un sistema alimentario más sostenible y erradicación de la pobreza. Esos son los 4 ámbitos o áreas de acción que lo llaman ellos, que han identificado como posibles polos en los que se pueden, posibles objetivos en los que se puede contribuir. Y todo esto, ¿en qué se materializa? Pues bueno, aquí lo que han hecho es intentar, dentro de cada área de acción, ¿vale?, establecer compromisos y un indicador. De manera que yo puedo ir y reconocer como compromiso, por ejemplo, crear X puestos de trabajo, contratar a X personas jóvenes menos de 24 años, ¿vale? Me puedo comprometer con X compromisos establecidos que sé que irán al área a erradicación de la pobreza, y directamente ya se establece qué indicador puedes utilizar para medir ese compromiso en el que tú te has comprometido, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Entonces, si vais, no voy a leerlos todos, los tenéis en la presentación. Yo aquí lo que he intentado hacer es unir área de acción, compromiso sugerido, indicador sugerido, y esta era la aportación que yo intenté hacer, y era vincularlo con los ODS, ¿vale? Que realmente no lo vincula con ODS, sino con, bueno, ODS e incluso más allá en meta, porque cada ODS está dividido en distintas metas, ¿vale? Por ejemplo, el que habíamos dicho, número de personas contratadas por la cooperativa o de personas jóvenes, pues contribuiría a fin de la pobreza y trabajo decente y crecimiento económico, ¿vale? Y así en las distintas áreas de acción. Por ejemplo, la área de acción de mejora al acceso de bienes y servicios de primera necesidad, pues tendríamos también, no sé, a ver cuál podríamos elegir, ampliar el acceso a la electricidad tengo que decidir, en X hogares adicionales. Pues bueno, el indicador sería el número de personas que se ha atendido y contribuye a Objetivo de Desarrollo 7, Meta 7.1, energía, mira, aquí me ha faltado la asequible y no contaminante. ¿De acuerdo? Así en todas las áreas de acción.
la de protección del medio ambiente y la de construir un sistema alimentario más sostenible. Pues bueno, es una de las posibilidades y claro, aquí es lo que decíamos, no se ha establecido desde la propia estrategia cuando se han montado los ODS, sino que se pide pues que las propias empresas sean las que intenten pues eso, visibilizar o cuantificar de alguna manera esa contribución y que se comprometan a ellas mismas. ¿De acuerdo? Esta sería la iniciativa desde la ACI. No sé si tenéis alguna, no sé si habéis entrado en la web y queréis comentar alguna cosa de esto. Es que no quiero entrar porque quiero decir, esto os lo voy a pasar y tendríais todos los compromisos, indicadores y con qué objetivo se vincula. Y un poco, menos 10, vale, así termino 5 minutitos antes del cierre. Como reflexión final y para que nos dé un poco de tiempo a establecer algo de debate, que supongo que tendréis algunas reflexiones, pues bueno, yo había planteado como 4 preguntas, entonces en la primera de ellas lo que hacemos es, bueno, pues sí que existen declaraciones de organismos internacionales que apoyan que la economía social está desarrollando un papel relevante en la consecución de los ODS, se vincula a la economía social con los objetivos de fin de pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de desigualdades y alianzas para lograr los objetivos, ¿vale? Fijaros que son muchos de los objetivos planteados. Luego, también os he mostrado que existen teorías que al explicar las funciones que tiene la economía social justifican que éstas contribuyen a ese desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y por último plantear, ¿no? Porque aquí no tengo una solución, quiero decir, yo creo que sería como plantear el debate de que es necesario que existan, y al final el debate también o la reflexión a la que ha llegado Elena y que nos pasa siempre, porque es necesario diseñar y hacer visibles indicadores para valorar ese seguimiento del cumplimiento de los ODS, ¿vale? De esta forma, aquí estaría vinculado también a áreas, por ejemplo, que estaba antes, creo que era Julio, ahora luego abro el chat, a ver, habías preguntado, bueno, ¿y el balance, cómo lo podríamos medir? ¿No? El balance social sería una de las herramientas, que hemos hecho justo un curso en el máster de ello, todas las evaluaciones de impacto, evaluaciones de impacto social, etcétera, etcétera. Pues bueno, todo ello es muy importante que se haga para visibilizar, ¿vale? Y poner y demostrar que sí que se están contribuyendo a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí es que a mí siempre me llama la atención porque es un poco lo contrario que dice Elena que pasa con las otras empresas, ¿no? Las otras empresas es como, bueno, yo muestro toda la fachada, ¿no? Con los ODS washing estos que hablábamos, muestro por técnicas de marketing, me interesa mostrar mi fachada de que yo cumplo todo esto y en realidad, bueno, pues realmente, ¿no? Que decía el que utilices una electricidad u otra es que sea o cumplas más. Y a nosotros en las entidades de economía social nos pasa un poco lo contrario, y es que lo hacemos y no se visibiliza, no se llega a hacer esa evaluación de impacto social que visibilice esas funciones tan importantes que desarrollan este tipo de entidades o de empresas, ¿vale? Y evidentemente quedan totalmente vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, como ya desde 2014, previa a que se aprobaran o que se plantearan los objetivos, ya se dijo desde la propia ONU, que es lo que os he mostrado en un principio. Bueno, esto es un poco, no sé si os ha servido, si no, si tenéis
alguna reflexión. Ah, mira, no he puesto mi correo, pero bueno, ahora os lo pongo en el chat. Bueno, y muchas gracias por asistir a esta sesión y también a las anteriores.